Bienvenidos a este video en el cual vamos a demostrar cómo importar archivos que estén grabados en un formato diferente al formato de SPSS. Generalmente en series de tiempo los archivos se encuentran almacenados en formatos diferentes. En esta oportunidad vamos a recuperar un archivo que está almacenado en un formato TXT. Para ello nos vamos a abrir archivo, le damos Open Data y inmediatamente nos ubicamos o buscamos la carpeta donde está instalado o donde está almacenado el archivo respectivo. En esta ocasión el archivo está en data-s3. En tipos de archivo, en este cuadro de diálogo nosotros hacemos clic y buscamos el archivo TXT. Como podrán observar, aquí existen una gran variedad de formatos de archivos que se pueden recuperar a SPSS. En esta ocasión vamos a recuperar un archivo TXT con extensión .dat. Aquí está la lista de archivos y nosotros vamos a recuperar un archivo llamado gasolauto. Este es un archivo que contiene consumo de gasolina, ¿sí?, en una serie de años. Entonces, para ello lo seleccionamos y esperamos que el programa reconozca la estructura del archivo. Es un archivo plano. Aquí podemos ver nosotros que tenemos el programa ha identificado a dos columnas de datos. Observemos de que los datos comienzan en la fila 1. Entonces, y que están debidamente identificados en cada columna. De hecho, son dos columnas que tiene ese archivo, por lo tanto, está bien estructurado. Posteriormente, este cuadro de diálogo obedece a un asistente de 6 pasos. Nosotros podemos darle una respuesta a las preguntas que están en la parte superior y en la parte inferior pues se observan los datos. En estas preguntas pues puede responderle al programa que nosotros no tenemos un archivo predefinido que tenga algún formato. Lo dejamos tal como está. Le damos el paso siguiente. En el paso siguiente hay otras preguntas acá que conviene identificarlas. Primero, el programa, el asistente pregunta cómo están organizados los datos. Generalmente él identifica la estructura de delimitación. En este caso, él lo ha identificado que están delimitados por coma o por tabuladores. De hecho, están delimitados o separados por un espacio, ¿no? Entonces, no movemos nada. En el segundo grupo, pregunta si los nombres de variables están incluidos al inicio del archivo. Le decimos que no, es decir, aceptamos los valores. Y también nos pregunta que cuál es el símbolo del punto decimal. Entonces, dejamos eso en una forma automática, le damos próximo. Luego nos pregunta si el primer caso de datos inicia en la primera línea. Ya él lo identifica en la fila 1, lo dejamos tal como está. Y también dejamos por default lo que nos está preguntando, si los datos están representados por casos, claro que sí. Y si cuántos casos nosotros queremos importar. En este caso le decimos todos los datos, todos los casos. Ya está seleccionado, no movemos nada. Le damos próximo, luego identifica el delimitador, él ya identificó el tabulador. Entonces no seleccionamos nada adicional. Y lo demás pues lo dejamos tal como está, ¿no? Le damos next, luego nos da espacio para que nosotros podamos escribir nombres de variables. En este caso no lo hacemos, lo podemos hacer después. Podemos ver que el programa identifica 3 variables y una tercera variable que está vacía. Esto sucede porque a veces los programas, como son estructuras planas, ellos identifican algún carácter específico y ellos lo identifican como una columna. Pero como nosotros sabemos que realmente esta columna está de más, la vamos a eliminar cuando ya tengamos el archivo en el editor de datos. Entonces pasamos a la próxima pantalla. Aquí igual aceptamos lo que nos pregunta. Nos dice que hemos definido exitosamente el formato y nos pregunta si queremos grabar ese formato. Le decimos que no. Y nos pregunta si nos gustaría a nosotros pegar la sintaxis a un archivo de sintaxis, ¿verdad? Le podemos decir que sí, ¿verdad? Le podemos decir que sí. En este caso nos va a abrir un archivo de sintaxis y luego ese archivo de sintaxis nosotros lo debemos ejecutar para terminar el proceso de
de importación. En este caso le vamos a decir que sí porque todas las actividades que vamos a realizar las vamos a ir registrando en un archivo de sintaxis que es prácticamente para mostrar el paso a paso de todo lo que vamos a realizar en esta sesión. De manera que le damos que sí y luego finalizamos. Inmediatamente se nos abre un archivo de sintaxis. Se llama sintaxis precisamente porque está conformado por todo el lenguaje de programación de SPSS. Aquí está la dirección del archivo donde lo hemos recuperado. Y todo esto son variables o palabras reservadas, ¿no? Entonces, como lo vamos a ejecutar, lo marcamos y le damos clic a esta flecha grande y el archivo se recupera. Podemos ver que ya están las dos columnas. Los nombres que les coloca el programa son V1, V2, etc. Nosotros podemos cambiar estos nombres. Esta variable la identificó como una variable vacía. Nosotros le damos clic derecho y luego la eliminamos. Luego le vamos a colocar los nombres, que en este caso V1, V2, son datos de una serie de tiempo que la primera variable nos representa fechas y la segunda variable nos representa un consumo de gasolina. En este caso vamos a ir a la ficha variables, donde está la información de todas las variables. Le damos doble clic a la primera variable y le vamos a colocar el nombre de fecha. La segunda le vamos a colocar el nombre consumo. Consumo gasolina, ¿verdad? Porque es un consumo de gasolina. Aceptamos el tamaño o la longitud o las demás características, son variables numéricas. Nos vamos al archivo de datos y ya está cambiado el nombre. Entonces podemos dar una revisión de la cantidad de datos con control y la flecha hacia abajo. Nos vamos hacia abajo al final del archivo. Ahí podemos ver que hay 660 datos. Nos vamos con control home, nos vamos al inicio. Entonces aquí le pusimos fecha porque sabemos que este archivo, como habíamos hablado anteriormente, está conformado por una variable que registra la fecha en la cual se ha registrado el consumo de gasolina de un país específico. En este caso vemos que tiene un formato de texto, dice 1945-01, 1945-02, etc. Lo que nos está diciendo que son datos mensuales a partir del año 1945. Ahí podemos ver que son 12 meses del año 45. Luego comienza los otros 12 meses del año 46, etc., ¿no? Entonces, hasta aquí nosotros lo que hemos hecho es recuperar un archivo. Lo hemos importado desde un archivo plano y ya lo tenemos listo en SPSS para poder trabajar con él y configurarlo con un formato de fechas para luego conocer o hacer una gráfica de esta serie de datos. Hasta aquí este video y los invito a que continuemos en el siguiente.